Cerramos esto y esto para... Principal, ahí se me puede confirmar si se ve, ¿no? La diapositiva. ¿Se ve bien, jefa, la diapositiva? Bien, gracias. No, la verdad que los tiempos de Zoom son muy cortos, son 40 minutos fraccionados que nos dan por cada clase y se hace corto, pero bueno, vamos a avanzar en lo que veníamos hablando. Cuando hablamos de la protección contra incendios, a lo que hacíamos referencia, haciendo un repaso, dijimos que la protección contra incendios era el conjunto de medidas que adoptaba un edificio para poder protegerse de la acción del fuego. Y cuando hablamos de edificio, ¿de qué estábamos hablando? A ver si alguien me puede decir a qué hacíamos referencia. Cuando hablamos de edificio, ¿a qué hacemos referencia? A ver, cualquiera se presenta y me dice a qué hacíamos referencia cuando hablamos de edificio. ¿Ninguno tomó nota? Bueno, prestemos más atención y tomemos nota porque son cuestiones clave que tenemos que tener en cuenta. Cuando estamos hablando de la prevención de un edificio, edificio hace referencia a cualquier tipo de estructuras destinadas o donde hay personas. Puede ser desde una vivienda familiar, una escuela, una dependencia policial, un edificio de altura, un supermercado o cualquier otro comercio, eh, para que no relacionemos cada vez que hablamos de la palabra edificio solamente que se refiere a un edificio de altura, ¿está bien? Eso vamos así conceptualizando. Y cuando hablamos de la protección, volvemos a este punto de la protección contra incendios. Hay tres tipos de protecciones que yo debo poner en marcha en ese edificio. Una va a ser la protección pasiva, que hace referencia a la capacitación. La otra va a ser la protección pasiva o estructural, que por ejemplo ahí puede ser el tema de instalar puertas o salidas de emergencia, colocar muros cortafuegos en ese edificio, si así lo requiere, ¿no? Según las condiciones que presente. Y después, la protección activa hace referencia a todos los medios de extinción que pueda tener ese lugar, que pueden ser desde matafuego, alarmas, detectores, rociadores. O sea que la protección activa va a apuntar a todos los dispositivos, a todos los medios que yo tenga al alcance para poder apagar ese incendio al momento de ocurrido. Esta protección activa es un punto muy central para ustedes, porque ustedes tienen que apuntar acá, como primeros interventores, al uso del matafuego principalmente, que es el medio que más tienen a su alcance, ¿sí? Ustedes entran en este punto y ahí hay mucho para hablar, después vamos a entrar más en detalle en lo que es matafuego, en donde la denominación correcta del matafuego es extintor manual, ¿sí? Esa es la denominación correcta, extintor manual. De ahí después vamos a clasificarlo, qué tipos de extintores manuales hay. Pero la protección activa es a lo que nosotros esperamos no llegar, pero en el caso de que ustedes les toque ir a un lugar donde está ocurriendo un principio de fuego y tengan que accionar el matafuego, deben conocer varias características y especialmente saber cómo usarlo, ¿no? Porque pueden conocer cómo está compuesto, dónde tiene el manómetro, cuál es la palanca de accionamiento, y resulta que nunca nadie accionó un matafuego. Nada del otro mundo, nada imposible, pero es importante que lo conozcan, que de este curso básico se lleven no solamente el concepto, sino también en la clase de taller que vamos a ver el día jueves, ustedes van a poder
conocerlo físicamente, ¿no? A lo que es el extintor manual. Entonces, eh, haciendo un repaso sobre lo que son las medidas de protección contra incendio, bueno, muy importante, los tres puntos, pero bueno, al que apuntamos siempre es a la protección preventiva, a que a través de toda la prevención que podamos hacer desde el lugar donde nos encontramos, los incendios no ocurran, o si ocurren, poder actuar de la mejor manera y con los medios de extinción que se puedan tener al alcance y que siempre sean los óptimos, ¿no? Entonces, bueno, ahí el principal Aguirre va a pasar a hablar un poquito de lo que es el incendio y lo que es el fuego, que parecen ser dos cosas iguales y no lo son, aunque guardan relación directa. Sin uno no existe el otro, ¿no? Pero para que empezamos también por ahí a marcar ciertas diferencias en nuestras terminologías. Principal, usted se puede seguir, por favor. Para Ahí hablar me escuchan. del referente a los incendios, la ocurrencia del fuego no controlado que puede afectar algo que no está destinado a quemarse, estructura y a seres vivos. O sea, nosotros vamos a plantear que el fuego, todo va a provocar un daño, todo lo que sea combustible, elementos que se puedan prender fuego, van a ser afectados por el mismo. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que tener siempre los cuidados y la prevención a la hora de poder actuar ante las magnitudes de un incendio o principio de incendio. El fuego es un proceso de oxidación rápida con producción de luz y calor de distinta intensidad. El fuego es un proceso químico intenso que es capaz de generar calor, humo, gases y llamas. El nivel alcanzado y la intensidad de la llama depende de las características del material que se queme y la atmósfera circundante. Entonces nosotros para poder darlo a entender mejor al concepto de fuego, nosotros no tenemos que imaginar cuando el mismo sucede, cómo se llega a producir. Entonces tenemos un material que se puede prender fuego. Ese material se puede prender fuego al tener a su alrededor lo que es el oxígeno, y lo que falta es un elemento de calor, que ese elemento de calor puede ser un fósforo, encendedor, un cortocircuito, fuego artificiales, vela, todo elemento que produce calor. Al entrar en contacto con el material combustible, empieza a suceder lo que es el fuego, un principio de incendio. Entonces ahí, para ser más claro, el combustible, lo que se va a prender fuego, empieza una situación de una pirólisis, que quiere decir que ese material se empieza a reducir y a oxidar. Y al empezar a reducirse y a oxidarse, empieza a desprender partículas. Esas partículas nosotros las conocemos comúnmente como el hollín. Esas partículas se tienen que gasificar, y una vez que se han gasificado es cuando se prende el fuego. Es lo mismo cuando en la cocina nosotros abrimos para que salga el gas, empieza a salir el gas, arrimamos una fuente de calor y se prende la hornalla de la cocina. Bueno, lo mismo va a suceder con lo que es un pedazo de madera, papel, tela, plástico. Esos elementos, en ese proceso de pirólisis, empiezan a gasificarse,
Y bueno, una vez que se ha gasificado, se forma el fuego. Entonces ahí es que nosotros vamos a tener el incendio cuando se arrima una fuente de calor. Y es acá este, la diferencia de los elementos que se pueden prender fuego, porque nosotros vamos a tener un papel que al arrimar un fósforo encendedor, el papel, una hoja sola de papel, se va a prender fuego inmediatamente. Y después nosotros tenemos lo otro, un pedazo de madera. Si nosotros ese pedazo de madera arrimamos un fósforo, un encendedor, eso va a demorar en prenderse fuego. Entonces ahí está la diferencia, cómo están almacenados los elementos que se pueden prender fuego. Por ejemplo, si nosotros tenemos el pedazo de madera y el pedazo de madera alrededor del mismo hay hoja de papel, entonces esas hojas de papel van a hacer que ese pedazo de madera empiece a prenderse fuego, pero si está el pedazo de madera solo, va a demorar. Entonces, eso a tener en cuenta con respecto al incendio, cómo están almacenadas los elementos que se pueden prender fuego. Entonces, de ahí vienen las alertas, la emergencia, cuando se llama al personal policial, cuando sucede el incendio en la vivienda, y cómo nosotros vamos a generar la misma emergencia para brindar una asistencia adecuada. Entonces, si por ejemplo justo es una biblioteca o un archivo, entonces nosotros ahí podemos presumir de que el fuego se va a generalizar de forma rápida. Ahora, si es un lugar a donde no hay tanto elemento combustible, entonces ahí el fuego se va a generar de forma más lenta, más pausada, pero ¿cuál es el otro agravante que va a suceder? Va a ser el humo, los gases que van a haber en esos lugares. Entonces, si bien en uno podemos tener riesgo del incendio propiamente dicho, de quemarse con el fuego, en el otro se presenta la situación especial a donde nosotros corremos el riesgo por los gases, los humos que vamos a respirar al tratar de brindar una solución sin contar con los elementos adecuados que utiliza el personal de bomberos, que es ropa de protección y equipo de respiración. Sumado a eso, el caudal de agua que cuenta el autobomba. Seguidamente está en la diapositiva, en la 19, nosotros tenemos lo que decíamos, combustible, comburente, que sería el oxígeno, el calor, y bueno, todo eso, el resultado va a ser el fuego. A tener en cuenta también que para una respiración segura, tener en cuenta que el humo produce muchos gases. Esos gases tenemos ahí el monóxido de carbono, que es un gas que tiene mucha afinidad con nuestro sistema respiratorio. Nosotros respiramos el monóxido de carbono, ingresa a nuestro sistema respiratorio como si fuera el oxígeno. De acuerdo a la cantidad de monóxido de carbono que respiramos, van a ser los síntomas de la persona. Y hablamos de mareos, náusea, desmayo, dolores de cabeza, hasta lo que es la muerte. Por ejemplo, personas que se acuesten a dormir con un brasero toda la noche, al otro día no estarían despertando por la gran cantidad de monóxido de carbono que han respirado. Y en el humo, en un incendio, el monóxido de carbono está presente. También tenemos el dióxido de carbono, es otro gas que está en ese humo. El dióxido de carbono es un gas que nosotros lo respiramos, llega a los pulmones, llega a los alvéolos pulmonar y los bloquea. 5 minutos que no se respira oxígeno, la persona se descompensa y se cae. Y el otro gas es el cianuro de hidrógeno, que a niveles bajos acrecienta la cadencia de pulso, a niveles altos serios problemas respiratorios y la muerte. Cianuro de hidrógeno se produce cuando se quema el papel, el cartón, la tela, el plástico.
la espuma de poliuretano. Cuando se quema todo eso, produce cianuro de hidrógeno. Entonces, a tener en cuenta que esos gases a nosotros nos afectan en lo que es la respiración. Así que nos imaginemos una persona que va a respirar un colchón que se está quemando, los riesgos que representa. También otro riesgo que está en ese humo, son los vapores. Cuando se quema un papel, un cartón, la tela, el plástico, la madera, todo elemento que se puede prender fuego, cuando se quema, produce vapores. Así cuando nosotros hacemos hervir agua, produce vapores. Bueno, los elementos que se pueden prender fuego producen vapores. Y esos vapores son lo que van a nuestra vía respiratoria y representan riesgo para respirar. Y también en ese humo nosotros tenemos lo que son la parte sólida, que es el hollín, que si nosotros respiramos el hollín, también es un riesgo para nuestro sistema respiratorio. Entonces, es muy importante para nosotros hacer la prevención, informando los riesgos que son respirar humo adentro de un incendio. Eh, ¿Qué es el combustible? Es una sustancia que en contacto con el oxígeno y la energía de activación es capaz de quemarse. Se presenta en tres estados: sólido, líquidos y gaseosos. Eso es lo que estábamos explicando, cómo el elemento combustible empieza a desmenuzarse con el propio humo, a desarmarse, esa situación de pirólisis que empieza a suceder. Y bueno, son los riesgos que tenemos nosotros para respirar en lo que es el incendio. Después es muy importante, en la otra diapositiva, en la 21, observar lo que es un incendio. Como nosotros acá vemos la imagen, materiales sólidos cuya combustión se produce en formación de brasas. Acá vemos esta vivienda cómo se incendia. Y nosotros tenemos que saber diferenciar lo que es un principio de incendio y un incendio generalizado. Muy importante, cómo podemos llegar a ver estas dos situaciones especiales que vamos a estar desplazándonos y el operador nos va a desplazar a lugares y bueno, se está incendiando y saber diferenciar estas dos situaciones: principio de incendio y fuego generalizado. Y bueno, principio de incendio, vamos a decir que cuando empieza a suceder es cuando las personas están presentes en el lugar. Estas personas que están presentes en el lugar pueden dar una actuación rápida ante un principio de incendio porque ellos están en ese habitáculo, ya sea de vehículo, de vivienda, están presentes y ellos están observando, están viendo. Entonces de repente empieza a suceder un cortocircuito, sale un poco de humo, empieza la llama de fuego. Ante esa situación, ante ese ejemplo, vamos a decir que es un principio de incendio porque la persona está presente en el lugar, está viendo, está observando. Entonces, le da tiempo a esa persona para utilizar un medio de extinción, que sería el extintor portátil, para poder apagar el principio de incendio. Si bien no cuenta con el mismo, esa persona tiene tiempo para evacuar el lugar. Ahora, ¿qué sucede? A nosotros nos llaman para dar una intervención ante el incendio y bueno, es casi seguro que nosotros vamos a intervenir en un incendio generalizado, porque nosotros no nos encontramos en el lugar. Y al llegar, nosotros ya podemos esperar una imagen de esa característica que está ahora en pantalla, una vivienda que se está totalmente incendiando. O bien podemos llegar a una vivienda a donde está emanando gran cantidad de humo.
Entonces, ahí están los riesgos. Riesgo de que nosotros podamos ser afectados por la llama de fuego o por el humo que se va a respirar. Para tener en cuenta a la hora de intervenir, cómo vamos a ubicar a la gente de forma estratégica que no se vean afectadas por la columna de humo y por la fuente de calor. Hacer la prevención para que ellos se ubiquen de una forma tal de que no sean afectados por lo mismo y también vamos a llegar al lugar y vamos a ver gente preocupadísima en salvar lo que son bienes materiales. Entonces ese trabajo, esa verbalización que se tiene que hacer en el lugar, tiene que ser para prevenir que esas personas lleguen a sufrir accidentes por quemadura o respiración de los humos tóxicos. Entonces a ellos hay que retirarlo, hacer que más o menos aproximadamente 50 metros, retirarse del lugar por el simple hecho de los riesgos de quemarse, de respirar humo y también que lleguen a suceder explosiones en el mismo lugar. Acá en la otra diapositiva, en la 22, tenemos un vehículo que se está incendiando. Como ustedes observarán, acá son daños totales, lo único que falta sería la quemadura, que se empiece a prender fuego lo que son la rueda. Entonces, hacer esa prevención de retirar a las personas, quizás ellos teniendo esa opción del extintor de 1 kilo para poder apagar ese fuego, ustedes van a llegar al lugar y van a ver que están la gente, está meta a descargar extintores de 1 kilo ante ese tipo de incendio. Y acá, ¿qué sucede? El extintor, este, más adelante se va a explicar, el extintor es para principio de incendio. Y ahí estamos ante un incendio generalizado. ¿Cuáles son los riesgos? Que sufran quemadura y respiren de los humos tóxicos, seguido de lo que es las explosiones que puedan suceder. Acá dice fuego de materiales líquidos que por acción del calor pueden pasar al estado líquido o se evaporan. Después tenemos la diapositiva, la 23. Acá vemos el accionar de un bombero ante incendio una garrafa. Este accionar es muy especial, muy a tener en cuenta, algo que para poder brindar una solución, eh, ustedes observan en la imagen, el bombero está con todo elemento de protección, ropa ignífuga, y está por actuar en lo que es el robinete y la garrafa. Algo, algo muy especial a poder intervenir ante estas situaciones y ahí para brindar una solución adecuada es contar con trapo húmedo a donde se lo va a dejar en lo que es sobre el robinete y después proceder a girar el robinete para evitar que siga saliendo el combustible, el gas y así poder apagar el fuego, algo que al momento de tratar de dar una solución se tiene que contar con la asistencia del personal idóneo, porque estamos hablando de un elemento que puede presentar serios riesgos ante las personas que quieran intervenir sin elementos de protección. Jefa, jefa Chávez, sí, 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 digamos, sí, dígame, principal. usted hasta esa diapositiva, ¿continuaría Sí, usted? sí, 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 O, sí, está bien. ujú. Bueno, ahí lo que el principal decía, el tema de volver a hacer un repaso de cuando nosotros estamos hablando de un incendio y un fuego, bueno, hablamos justamente
de dos factores, de dos que guardan directamente relación, porque si no hay fuego no hay incendio, pero básicamente tener en cuenta el tipo de los incendios que pueden ocurrir, que podemos tener en un incendio, un principio de incendio o un incendio de gran magnitud. Acá, bueno, lo más importante sería que los incendios de gran magnitud, asegurar la zona, ¿no? Asegurar la escena, porque justamente esto es lo que Embarcación ha pasado, un tipo de incendio estructural el año pasado, el anteaño pasado, si mal no recuerdo, cuando se incendiaron 4 comercios, ¿sí? 4 comercios, en donde uno de ellos era, en el origen, era en un lubricentro. Y es un incendio en donde los vecinos, cuando hemos llegado, los vecinos se autoevacuaban. Es un buen punto que el vecino tome el recaudo, pero lo que veíamos era una desorganización en lo que era el medio de extinción, en facilitar la tarea de extinción, ¿no? Cuando bomberos de policía arriba al lugar, arribó aproximadamente a las 12 de la noche, había tomado conocimiento recién a las 23, bueno, por la distancia, hemos tardado casi una hora en llegar. Cuando llegamos había 6 autobombas de otros cuarteles de bomberos voluntarios trabajando en el lugar. Había de Moscón y bueno, de Embarcación, La Colonia. Y era toda una desorganización en cuanto al ingreso de los vehículos de emergencia. Y para eso está el personal policial. No debe permitir que en estos incendios de gran magnitud la gente tenga proximidad. Hay que mantener un radio de seguridad para poder trabajar en la emergencia, porque además no sabemos qué tipo de elementos pueden haber en el interior de esos comercios y que pueden generar tal vez una explosión aún de mayor magnitud. La verdad que este fue un incendio que ha tomado sus dimensiones. Se trabajó casi hasta el día siguiente, hasta las 8 de la mañana para poder enfriarlo por completo. Entonces Embarcación ya atravesó una situación en la que el incendio ha sido de magnitud, los medios que estaban no han sido suficientes para poder extinguirlo, y donde además estaba involucrado no solamente cualquier, cualquier material combustible, sino que lo que había involucrado acá eran aceites. Entonces, justamente por eso era tan difícil poder extinguir ese fuego, porque no era para aplicar solamente agua. Entonces, fíjense en ustedes, volviendo a lo que recién les decía el principal Aguirre, que los tipos de incendios que tengamos se pueden presentar, puede involucrar cualquier tipo de combustibles sólidos, líquidos o gaseosos. Y a su vez, cada uno de esos tipos de combustible pueden presentarse en cualquier estado. Cuando nosotros vamos a un incendio, desconocemos esa información. Entonces acá también la prevención, ¿no? Para poder hacer un trabajo de mayor eficacia, que cuando lleguen al lugar puedan darnos un panorama a las unidades de emergencias, sobre todo a bomberos de la policía, datos como no solamente el nombre de los dueños del comercio, que de última, a nosotros lo Jefa, último que nos importa. disculpe, jefa, Sí, por favor. quedan 6 minutos de disertación. Bien, muchas gracias. Eh, sí, es verdad, se nos va a cortar. Estábamos probando hoy con 2 reuniones, justamente porque le decíamos se hace extenso el tema del, por más de que sean conceptos básicos, pero no queremos, los Zoom son muy acotados. Mañana vamos a estar ingresando, le vamos a estar compartiendo el link en horas más tarde para el ingreso de mañana. Mañana, por favor, les reitero, no sé si tienen dificultad, pero
procuren que sus cámaras estén activadas, porque ahora yo la veo, por ejemplo, solamente con cámara a Silvana Velarde, a Silvio Arenas, y la verdad que yo no sé si al oficial López, el cabo Ramón Ceballos, yo no sé si el resto está, porque el curso tiene por condición la asistencia, y bueno, la cámara nos permite, digamos, garantizar, asegurar esa asistencia, ¿no? Si no, no sería justo para algunos que aquellos que entraron al Zoom, además de no tener la cámara y no tener el micrófono, que es lo correcto, el micrófono encendido, no podamos nosotros ver si realmente es así, que están en la capacitación con la atención que se debe, y sobre todo cumpliendo con la condición. Así que bueno, cualquier cosa, mañana vamos a estar más tarde le pasamos el link y mañana volvemos a ingresar, cámaras encendidas y en silencio los micrófonos para no interferir la disertación más que nada. Este, pero bueno, brevemente nos quedan 5 minutos. No sé si alguien hasta ahí se escucha bien. ¿Alguien quiere hacer algún comentario breve? ¿Vamos bien? Sí, jefa. ¿Sí? Bien. Sí, jefa. Bueno, sí, nos quedan esos 5 minutos. Por la distancia no podemos estar hoy ahí, ¿no? Eh, con ustedes. La inteligencia artificial, en este caso el Zoom, nunca va a reemplazar, diríamos, no es lo mismo que hacer un curso presencial. Por eso necesitamos aún mayor el compromiso de ustedes y la atención para esto. Bueno, pero volviendo a lo que son los incendios, es justamente eso, ¿no? Asegurar el lugar del incendio, la escena, que no tengamos tantos curiosos, porque entonces nos vemos en una situación en la que tenemos que estar trabajando, en el caso, por ejemplo, de una casa, bueno, viendo la casa y además viendo que no se nos ingrese algún vecino. Acá también tienen que tener en cuenta que hay personas oportunistas, al que quiere saquear, o el mismo dueño, ¿no? Que quiere volver a ingresar, o que por el estado de nerviosismo puede creer que algún familiar continúa adentro, cuando no es así, el familiar está afuera. Y muchas veces las situaciones estas de emergencia bloquean a las personas, ¿sí? Bloquean y no las dejan, no le permiten ver. Y nosotros para actuar, eh, el consejo que les damos, en la medida que se pueda, siempre como primeros interventores, tanto para el personal policial como para el personal de bomberos policial, actuar, actuar en frío, ¿no? Actuar con, más allá de la adrenalina que esté presente, deben actuar con ese equilibrio de emociones, porque se van a encontrar en un incendio con distintas escenas, pero como dijimos al principio, bombero hace otras tareas también. Entonces también en las tareas en donde hay que rescatar un cuerpo, donde primero está el personal policial y ve la persona que está caída, no sé, en un pozo de 10 metros, y bueno, hasta que llega bombero, bueno, hay que saber mantener ese equilibrio de emociones, pero sobre todo actuar de la mejor manera, ¿no? De forma profesional, sabiendo lo que es correcto, calmar a la persona, transmitirle tranquilidad a la persona, de que sí se la va a ayudar. Vamos a entrar también en estos días, el sargento Suárez, él le va a dar 2, 3 tips de lo que es primeros auxilios para quemaduras, para una persona que está intoxicada en el lugar, qué se puede hacer. Entonces, estas escenas de incendios, sobre todo, mantener la seguridad, el perímetro, y principalmente actuar con profesionalismo, ¿no? Nunca alertando más de lo que se debe, alarmando a las personas, sino siempre transmitiendo